Pero es linda la victoria, es dulce la victoria. Parece la propaganda de una sidra, pero no, es dulce la victoria. Es rica. Gloria al Señor. Así que vamos a meternos en eso. A ver, hermanos, eso es muy importante, así que les pido que estén orando por esas circunstancias que realmente vale la pena y va a ser lindo. Así que bueno, vamos a meternos en la palabra. Amén. ¿Ya estamos listos? Vamos a meternos en la palabra. Libro de los Hechos, capítulo 8. Casi todo va a estar girando en el libro de los Hechos, capítulo 8. Porque vamos a ver y vamos a hablar sobre algo particular. Vamos a leerlo, hermano. Capítulo 8, verso 26. ¿Qué dice? Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Bien, vamos a estar viendo ahora algo referido a Felipe. Un ángel le habló, dice el verso 26 del capítulo 8. Pero como yo hablaba ayer en un mini estudio que tuvimos, que lo van a poder estar viendo obviamente en la página web, es bastante largo, así que por ahí capaz que va en 2 veces, yo no sé eso. Después los editores sabrán cómo se hace. Hablábamos justamente de investigar, de no quedarnos solamente con lo que leemos, sino ir y ver más allá del contexto de lo que quiere decir la palabra. Entonces, aquí dice que un ángel le habló y le dijo que fuera a tal lugar, le habló a Felipe. Y la pregunta entonces ahora sería, bien, ¿quién era Felipe? Entonces vamos a ver quién era. ¿Sí? Vamos al capítulo 8, pero el verso 5, ¿qué dice? Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Bien, él baja a la ciudad de Samaria y predica a Cristo. Ajá, genial. Entonces, si predicaba, ¿qué era? Un predicador. Fenómeno. Ya sabemos, porque esto me dice, que era un predicador. Bien. Pero todavía no se respondió la primera pregunta. Sabemos qué era. Nos gustaría saber quién era. ¿Sí? Era un predicador. Pero, ¿quién era? Leamos el capítulo 6 del libro de los Hechos, del verso 1 al verso 6. ¿Qué dice? En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agregado la propuesta a toda multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro y a Nicanor y a Timón, a Parnameas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Bien, entonces aquí vemos algo. Había un problema, había un enojo de parte de algunas personas referida a la distribución de la atención de las mesas, y fueron obviamente los apóstoles con la queja. Los apóstoles dijeron: bueno, pero no es justo que nosotros dejemos de hacer lo que Dios nos encomendó a nosotros, que es importante, porque recuerden que hasta aquel momento los apóstoles hacían todo. Abrían la puerta, servían las mesas, hacían el culto, preparaban la palabra, oraban por la gente, eran el hombro orquesta. Claro, pero resultaba ser que la iglesia iba creciendo, cada vez más gente, y no daba abasto. Entonces algunas cosas debían delegarlas, pero no podían y no sabían cómo hacerlo, y ahí comenzó el enojo. Entonces ellos, orando, recibieron la revelación y dijeron: vamos a levantar a 7 varones. Pareció bien la propuesta a todos, y orando escogieron a estas personas. Escogieron a Esteban, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmeas, a Nicolás de Antioquía, que antes había sido prosélito de los judíos,
Los presentaron y fueron aceptados. Bien. Vean esto. El problema se había suscitado por el servicio de las mesas, ¿sí? Porque resultaba evidente, en el verso 1, dice que se quejaban algunos porque las mesas de las viudas, de los hebreos, eran atendidas mejor que otras mesas. Así dice las Escrituras. Entonces levantaron estos 7 varones. ¿Qué nacionalidad? ¿De qué nacionalidad eran estos 7 varones? ¿Qué piensan ustedes? ¿De qué nacionalidad eran? ¿De qué nacionalidad eran? ¿Creen ustedes estos varones? ¿De qué nacionalidad eran? Bien, estos varones eran griegos. ¿Por qué eran griegos? ¿Cómo yo sé que eran griegos? Lean los nombres. Lean los nombres y se van a dar cuenta. Uno era de Antioquía. Antioquía está un poco más acá de Grecia. Pero ninguno era griego. Porque el problema se suscitaba con las viudas de los griegos, las cuales decían que eran peor atendidas que los hebreos. Y levantan 7 varones griegos. Pero, y esto es muy importante que se entienda, dice que las personas que fueron levantadas tenían particularidades. Entonces, vimos qué era Felipe, predicador. Ahora queríamos saber quién era Felipe. Bueno, aquí nos dice que era un varón de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Porque los requisitos eran exactamente esos. Debían ser varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Si aquellos primeros varones que solamente tenían que servir las mesas debían como requisito ser de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, ¿cuánto más ahora cree que debería ser? Miren la importancia, hermano, de poder ser lleno del Espíritu Santo. ¿Y cómo yo sé que soy lleno del Espíritu Santo? Porque tengo los frutos del Espíritu. Y de sabiduría. Oiga, y de sabiduría. El hermano dice que si alguno necesita algo, pídaselo a Dios. Y Dios se lo va a dar. Si a alguno le falta sabiduría, pídala. Y Dios se la va a dar. Pídele a Dios. Aprender y saber más. Para servir las mesas, debían ser llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Estamos en tiempos postreros, estamos en tiempos finales, en tiempos de la venida del retorno de Cristo. Estamos en tiempo de que el arrebatamiento está ahí, a las puertas. Más que nunca necesitamos estar llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Debemos buscarlo con todo de nuevo. Felipe era lleno de toda sabiduría. Estaba en Jerusalén. Y ahora vemos también que era diácono, palabra griega que significa servidor de mesa. Diácono. Él era eso. Entonces, servía la mesa de las viudas. Todo estaba bien. Todo venía fenómeno. Pero siempre, y aprendan esto, siempre que te pongas a hacer cosas para Dios, algo se va a levantar en contra. Siempre. La iglesia crecía. La iglesia estaba con toda la furia, con todas las ganas, pero hubo un problema. Judíos se trenzaron con Esteban. Después lean en su casa todo eso. Dice que empezaban a altercar. Y estos judíos querían hacerlo, pero no podían superar el espíritu ni la sabiduría que había en Esteban. Se enojaron. Entonces sobornaron a personas y lo acusaron a Esteban de haber dicho que Moisés era un don nadie y cuántas cosas más. Y lo llevan delante de un juez. Hermano, cada vez que te pongas a hacer algo para Dios, va a haber quien se levante en tu contra. Siempre. Y el diablo siempre va a usar al que está más cerca. Siempre va a usar al que más te duela. Porque como decía hoy, hermano, si se enoja el vecino, si se enoja el almacenero, si se enoja el que maneja el bus, ahora, si se enoja mi padre, mi madre, mi hermano, mi esposa o mi esposo, eso duele. Que lo va a usar el diablo. El diablo manda a hacer para eso, hermano. Y lo va a poner en contra. Y bueno, y ustedes pueden ver ahí lo que dice capítulo 6, verso 8 al 15. A ver si me lo leen. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos
y de los de Cirene, y de Alejandría, y de Cilicia, y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que le dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo y a los ancianos y a los escribas, y arremetidos y le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley, pues hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Dice las escrituras que acaba de leer nuestra hermana que ninguno de ellos podía hacer frente a la sabiduría y al espíritu con el que hablaba Esteban. Ninguno de ellos podía hacer frente a la sabiduría y al espíritu con el que hablaba Esteban. Qué lindo que eso pase con nosotros, hermano. Que por más que quieran no puedan hacer frente. Porque el Espíritu de Dios está en nuestras vidas y la sabiduría es parte de nuestro ser. Amamos la sabiduría y buscamos la sabiduría y ella nos da el poder que necesitamos. No podían. Entonces, bueno, lo que habíamos hablado hace un rato. Sobornaron a gente, dijeron mentiras, pero cuando se presentaron ante el concilio, dice que lo miraron y la cara de este comenzó a brillar como la de un ángel. Ese era otro diácono, Esteban, para que usted vaya tomando idea de qué es lo que pasaba. Bueno, en el capítulo 7 nos muestra la defensa y el asesinato de Esteban. Así que en el capítulo 8 nos muestra el principio de la persecución, liderada por un tal Saulo de Tarso, más tarde conocido como Pablo. Y dice que fueron esparcidos. Capítulo 8, verso 1, ¿qué dice? Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Había una gran persecución. Hermanos, la iglesia siempre fue perseguida. La iglesia real de Cristo Jesús siempre fue perseguida. Aún desde sus comienzos más tiernos fue perseguida. Capítulo 8, verso 1, leímos claramente que comenzó la persecución. Y comenzó la persecución por un tal Saulo de Tarso. Era un hombre malo. Oiga, ese Saulo de Tarso era malo, malo en serio. Tanto era el odio que Saulo tenía contra Jesucristo y su iglesia, que miren lo que hacía en el verso 3 del capítulo 8. Y Saulo asolaba la iglesia y, entrando casa por casa, arrestaba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Y Saulo iba por todas partes con la intención de acabar con la iglesia. Iba de casa en casa y sacaba a rastra tanto a hombres como a mujeres y los metía en la cárcel. Oiga, qué odio tenía ese hombre. Qué odio tenía ese hombre por la iglesia. Qué odio tenía ese hombre por Jesucristo. Se metía en las casas, hermano, y sacaba a rastra a la gente que sabía que era cristiano. Y lo metía en cárcel. Fue tremenda la persecución en ese momento. Pero estas acciones provocaron exactamente lo contrario o lo opuesto a lo deseado por el diablo y por los mismos judíos. Miren lo que dice el verso 4 del capítulo 8. ¿Qué dice? Pero los que fueron esparcidos iban por todas las partes anunciando el evangelio. Los que vimos en el verso anterior, que por causa de la persecución fueron esparcidos. ¿Sí? Ahora vemos que ellos creían, bueno, por la persecución y por las cosas que están pasando y por haber visto cómo murió Esteban y demás, estos se van a aplacar y van a desaparecer. Pero cuando eran esparcidos, iban a otro lugar y predicaban. O sea, que en lugar de destruirlo, se extendía. Todo lo contrario que pasaba. Entonces, en el verso 5, volvemos a encontrarnos con Felipe. ¿Qué pasa? Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. Bien, de servir mesas pasó a predicador. Te imagínense que Dios toca a algunos de los que estamos aquí o de los que están en las iglesias donde nos están viendo. ¿Y qué hacía usted en la iglesia? No, yo venía y limpiaba los pisos y trabajaba aquí en la iglesia. Y un día Dios te levanta, hermano, y te encontrás predicando a multitudes. Yo puedo decirte eso porque eso a mí me pasó. Eso a mí me pasó. Mi primer trabajo
era limpiar los pisos de la iglesia donde yo iba, donde yo crecí, donde yo nací. Era una iglesia grande, hermano. Y yo lavaba los pisos de ese lugar. Y un día me encontré parado ante una multitud, predicando el Evangelio. Dios lo hace. Dios lo hizo con Felipe, conmigo, lo va a hacer con vos. Todo depende de las ganas que vos tengas. No vengas sencillamente a cumplir. No vengas sencillamente a, bueno, vamos a pasar un momento y nos vamos a casa y no. El servicio a Dios es siempre y con un deseo profundo. Y dice que predicaba. Y era tremendo, porque cuando se enteraron de lo que pasaba en Samaria había algo grande que estaba pasando, y como Dios estaba usando a Felipe, dice que los apóstoles enviaron a Pedro y a Juan. Verso 14 del capítulo 8, ¿qué dice? Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Era tan grande lo que estaba pasando en Samaria, era tan tremendo lo que estaba pasando en Samaria, que los apóstoles enviaron a dos, y no a dos cualquiera. Enviaron a dos de los más principales, Pedro y Juan, a ver qué estaba pasando en el asunto. Y dice que estaba también que ellos imponían las manos y estos recibían el Espíritu. Verso 17 del capítulo 8. Entonces les imponían las manos y recibían al Espíritu Santo. Tremendo, hermano. La predicación de un diácono, que de diácono pasó a ser un predicador, un evangelista, provocó la conversión de multitudes de personas. Y llegando los dos apóstoles, que ponían la mano sobre ellos y recibían el Espíritu Santo. Aquello era apoteótico, hermano. Aquello era tremendo lo que estaba pasando. Así que imagínense ustedes, hermanos, que Felipe era el centro. Aquello estaba más que bien, hermano. Y Felipe era el centro del asunto, el usado por Dios. Y yo les garantizo que eso no es poca cosa. Sentirse usado por Dios, saberse usado por Dios, es la cosa más maravillosa que te puede pasar. Y Felipe sentía que era usado por Dios. Felipe era el centro de la cosa, hermano. Felipe era el hombre que estaba usando el Señor. Y en medio de todo eso podemos ver que era tan grande lo que pasaba, que había gente que tenía un sentir muy importante. Verso 8 del capítulo 8, ¿qué dice? Así que había gran gozo en aquella ciudad. En toda la ciudad había alegría. Había ingresado de tal forma la palabra, había ingresado de tal forma el Espíritu, que en toda la ciudad, no en una cuadra, no en un barrio, no en un sector, en toda la ciudad, nos dice el verso 8, había grande alegría. La gente estaba gozosa, llena del gozo y de la alegría de Dios. Hoy el pastor estaba hablando de alabar a Dios con alegría, alabar a Dios con... Y uno a veces tiene que arengar desde aquí, a ver, póngase contento, hermano, cambie la carita de limón que tiene, ponga. Y ahí había alegría de verdad, había gozo de verdad. Dios estaba haciendo cosas tremendas en ese lugar. Había una alegría tremenda, pero de pronto, y en medio de esa explosión de gloria, en medio de ese mover de Dios y de victoria, sucedió algo increíble. Verso 26 del capítulo 8, ¿qué dice? Un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. ¿Qué? ¿Cómo? Que tengo que irme a un camino que es de un desierto. Yo. Pero, no, acá hay un error. Yo soy el hombre que originó todo esto. Yo soy o mexicante do mundo. Soy el Messi de este avivamiento en Samaria. Si no es por mí, no. Lo hice. Y me mandás al desierto. Dijimos que ¿cuáles eran las cualidades que tenía Felipe? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que era
Para ser un diácono, ¿qué había que ser? Tenía que ser, ¿cómo era? Lleno del Espíritu Santo. Primero, de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Ayer estuvimos enseñando sobre la mula de Balaam, que está también ahí en la página. Y la mula habló. Parece que el espíritu la tocó a la mula. Bueno, pero no creo que la mula tuviese mucha sabiduría. ¿Qué piensa usted? Hay personas que son tocadas por el espíritu, pero a veces se ponen peor que una mula. Felipe pudo haber dicho: yo soy el capitán de este barco, yo soy el que hice que todo esto pasase, como yo voy a irme a otro lugar. Esto no es de Dios. Vamos a pedir confirmación. Sin embargo, hermanos, lo que te demuestra que Felipe era un ser lleno del Espíritu Santo y era un ser con sabiduría, nos lo muestra el verso 27. ¿Qué dice? Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco y funcionario de Cándace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había vestido a Jerusalén para adorar. Él se levantó y fue. Él no le dijo a Dios: no, estoy en todos los canales de televisión, estoy en todas las radios, todos los periódicos me sacan fotos, la revista People me ha puesto en la tapa. No, manda a otro, manda a ese que no hace nada. Se le apareció un ángel, se levantó y fue. Estaba lleno del Espíritu Santo y era sabio. Era sabio. Hoy hablaban de Job y lo que le había pasado. En una charla estábamos hablando de eso. Y pareciera que todo lo que le pasó a Job, pobre Job, en el momento no cerraba. Los que estaban con él, esos 3 amigos, le decían: Job, esto no pudo haberte pasado nunca si vos no hubieras pecado. Y Job se rompía la cabeza pensando: ¿y en qué pequé? ¿Y en qué pequé? Y no encontraba pecado. Y es muy difícil, hermanos, aceptar la voluntad de Dios cuando no se encuentra una razón lógica. Pero, hermanos, nosotros, ¿qué lógica podemos tener? Nosotros, ¿qué sabiduría podemos tener? Nosotros, ¿qué somos? ¿Qué dicen las Escrituras, hermanos? ¿Quién es el hombre para que yo tenga memoria de él? Dice Dios. ¿Quién es? A ver, que levante la mano todos los que mataron a alguna hormiga en su vida. Que levante la mano todos los que mataron a hormiga. Levanten las manos, asesinos. Ah, bien. Amén, gloria a Dios. ¿Cuántas hormigas mataron? ¿Qué color de pelo tenían? ¿Lloraron cuando los mataron? ¿Tenían patitas largas, cortas? ¿Eran negras, coloradas? ¿Por qué no se acuerdan? ¿Saben por qué? Son hormigas. ¿A quién le importa una hormiga? ¿Quién se cree que somos nosotros comparados con Dios? Y Dios dice: ¿quién es el hombre para que yo tenga memoria de él? Ese es el Dios a que servimos, que es tan amoroso, que no siendo nada, nos amó tanto, que nos ha dado salvación, vida eterna, que sabe cuántos pelos hay en nuestra cabeza y que ninguno se cae si Él no lo permite. Ese es nuestro Dios. Felipe era sabio. Cuando Dios le dijo: deja todo, deja la fama,
deja el éxito, deja la gloria, deja los canales de televisión, deja las radios, deja las revistas y andate al desierto. Dice el verso 27, y él se levantó y se fue. No le preguntó nada a Dios. Se levantó y se fue. Él recordó algo. Hacía un tiempo atrás, su único trabajo, ¿cuál era? Servir las mesas. Servía mesas. Sacaba platos, ponía platos, limpiaba tenedores y cuchillos, lavaba los platos sucios, los volvía a servir, los ponía en la mesa, hacía que todas las viudas comiesen. Y había viudas de buen carácter y viudas de mal carácter. Había cada viuda. Y él, a todos con una sonrisa. ¿Por qué con una sonrisa? Porque era lleno del Espíritu Santo. Dice las Escrituras. Y sirvió a Dios con regocijo, sirviendo mesa. Y Dios lo sacó. Porque ¿sabe qué? Dijo, este hombre, que hoy sirve mesas con alegría, que hoy sirve mesas con gozo, que hoy se goza en servir una mesa, se va a gozar en predicar. Pero voy a poder usarle nuevamente, porque en este hombre hay sabiduría. Pero no sabiduría humana, hay sabiduría de Dios. Y Felipe sabía algo, que lo más inteligente del mundo es hacerle caso a Dios. Y cuando Dios le dijo, Felipe, para el desierto, Felipe dijo, amén. Y se fue. Y salió tranquilito. Había predicado a toda una ciudad. Ahora lo mandaban a predicar a un solo hombre al desierto. Pero lo más grande es que cuando le dijeron que se fuera, no le dijeron más qué. Porque si usted lee el verso 27, verá que dice que te levantarás e irás a tal lugar que es camino al desierto, de Jerusalén a Gaza. Pero no le dijeron a qué. Repetime el 27, ¿qué dice? Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco y funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había vestido a Jerusalén para adorar. Había bajado, había venido a Jerusalén para adorar, y él se encuentra ahí con ese etíope, porque él se levantó y se fue. Pero en el verso 26 dice que Felipe, el ángel del Señor, le dijo, ve al sur por el camino del desierto que va a Jerusalén a Gaza, punto. Y él se levantó y fue. Usted imagínese la situación, hermano. Este hombre se levanta y va. Este hombre se para y mira. Nadie. Desierto. Claro, si era el camino que estaba en el desierto. No había nadie. Yo me imagino, hermano, yo no sé, pero yo me imagino que en algún momento Felipe debe haber dicho, ¿habré escuchado bien? ¿Habré visto bien? ¿Era un ángel el que me dijo que viniera acá? Porque no hay nadie acá. ¿Qué cosa, no? Se quedó ahí. Hasta que por allá apareció un carro. Con alguien leyendo. Y en aquella época se leía fuerte, hermano, era la costumbre. Y venía leyendo fuerte. Y venía leyendo un pasaje del libro de Isaías. Y dice que, usted después lo va a leer tranquilo en su casa. Dice que se acercó. Dice que Felipe se acerca al carro. Y dice que le pregunta al eunuco. Dice, ¿entendés lo que estás leyendo? Y el eunuco dice, si nadie me lo explique, no puedo saberlo. Entonces el eunuco le pidió, por favor, subí. Felipe se sube y el eunuco le pregunta, por favor, decime, ¿de quién está hablando esto Isaías? Porque como oveja fue llevado a matadero y su boca no se habló y fue trasquilada, bla, 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 bla. ¿Está hablando de sí mismo o de alguien más? Y tomando ese versículo como base, Felipe le predica de Cristo Jesús y de la salvación. Mire qué predicador poderoso. Venía de predicarle a una ciudad y leímos que la ciudad estaba alegre. ¿Lo leímos eso? Viene a predicar a una ciudad, revolucionó una ciudad. No eran 3 personas, ni 300, ni 3000, era una ciudad. Revolucionó una ciudad. Luego Pedro y Juan vinieron y eran llenos del Espíritu Santo. Eso estaba que ardía, hermano. Y se acerca a una sola persona, en el camino al desierto. Y le empieza a predicar con el mismo ardor,
y con el mismo denuedo que lo hizo en Samaria. Tal es así, que al pasar por un lugar donde había agua, el eunuco dice, ahí hay agua, ¿qué impide que yo me bautice? Felipe dice, si crees que el Señor Jesucristo es tu Señor, nada te lo impide. Creo que Jesucristo es el Señor. Y ahí se tiró de cabeza al agua y lo bautizó y fue lleno del Espíritu Santo ahí en ese mismo lugar. Qué gozo, qué tremendo lo que hacía Felipe. Bueno, y vimos que Dios le dijo a Felipe que tenía que ir a un lugar, que tenía que ir caminando a un lugar y esperar a alguien. Pero aquí vamos a ver algo tremendo. Cuando terminó eso, capítulo 8, versos 39 y 40, léeme, por favor. Cuando subieron del agua, el Espíritu Santo del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no se lo vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Miren ustedes, hermanos, cómo yo sé que fue lleno del Espíritu Santo el eunuco. Porque dice que estaba gozoso. Mire, estaba tan gozoso el eunuco con la llenura del Espíritu Santo que Felipe fue arrebatado delante de sus ojos. Felipe estaba ahí y de pronto desapareció. Pero dice que el eunuco, él no le importó, él siguió camino gozoso, alabando a Cristo, aleluya, gloria a Dios. Estaba loco de contento ese eunuco, con el Espíritu Santo a todo vapor. Pero Dios lo tomó a Felipe. Primero le había dicho, ahora te vas a ir al desierto. Ahora no le dijo nada, ni le habló. Lo agarró así y se lo llevó. De donde estaba, lo metió en Azoto, una ciudad. Y dice que Felipe llegó. Ahora, fíjense lo que dice el verso. A mí me agrada tremendamente esto que dice, porque dice en el verso 40, entre tanto Felipe se encontró más al norte, en la ciudad de Azoto, y predicó la buena nueva. No se puso a preguntar, ¿qué hago acá? No mandó un mensaje de texto, Pedro, ¿qué hago acá? No fue a un locutorio y mandó un mail. No preguntó, no se puso de rodillas, Señor, ¿qué hago acá? Él sabía que tenía un trabajo. Él era predicador de las buenas nuevas. Revolucionó Samaria. Se fue al desierto por un hombre. Dios lo llevó, lo arrebató y lo metió en Azoto. ¿Qué hizo? Su trabajo. Predicó. Ese hombre sí que estaba lleno del Espíritu Santo. No preguntó nada. Predicó. No le importó otra cosa. La historia de este hombre termina en Cesarea de Filipo, donde vemos que se casó y tuvo 4 hijas que eran profetisas. Bueno, todo eso está en la Biblia, hermano. Y es maravilloso saber la historia. Lea. Porque dice las Escrituras que cuando Dios levantó a esos diáconos, ¿qué eran? ¿De buen testimonio? Lea, aprenda, sea sabio. Ignorante es el que no está con Cristo. Si usted está con Cristo no es ignorante, aprenda, lea. Y terminó su camino y su vida ahí en Cesarea, tranquilito, gozando de la vida matrimonial de 4 hijitas y gozándose en el Señor. Pero Dios lo usó de una manera tremenda. ¿Por qué? Porque él no preguntaba, él solamente decía amén. Él decía amén. 2 Corintios capítulo 10, verso 5. ¿Qué dice 2 Corintios 10, 5? Derribando argumentos y toda altivez que se levante contra él, conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Eso Felipe lo tenía incorporado porque tenía el Espíritu Santo. Todo lo que pasaba por su vida estaba sujeto a Cristo Jesús, a la obediencia de la palabra de Cristo Jesús. Hermanos, podemos ser como Felipe. Sí. Sencillamente, si tenemos buen testimonio con Dios. Sencillamente, si somos llenos del Espíritu Santo. Sencillamente, si tenemos sabiduría. Todas esas cosas, fuera de Dios, no se consiguen.
Todas esas cosas en Dios solamente pueden estar. Felipe revolucionó toda una ciudad. Toda una ciudad. Y no tuvo eso como algo de qué aferrarse. Dijo, no lo hice yo, lo hizo Dios. Cuando él estaba en medio de todo eso, vienen de Jerusalén 2 apóstoles. Felipe pudo haberse enojado. Felipe pudo haber dicho, no, para. Acá apóstol ni que nada. Acá el que hizo todo fui yo, así que soy yo el que voy a poner las manos y... No. Vinieron los apóstoles y él se hizo a un lado. Sabía que Pedro y Juan eran apóstoles, él no era apóstol. Obediencia. Obediencia. Humildad. Llenura del Espíritu Santo. Cosas que les hace falta a muchos líderes cristianos hoy. A muchos. Y es lo que queremos enseñarte. Por eso queremos empezar lo que tenemos que empezar y lo que vamos a hacer. Y la gloria de Dios va a manifestarse en este ministerio gloriosa majestad, para poder ser un reflejo de esa maravillosa, gloriosa majestad que está en nuestras vidas. Ser de buen testimonio para Dios, ser lleno del Espíritu Santo y tener sabiduría. Busquemos todo eso. Y Dios seguramente va a usarlo. Y va a revolucionar un barrio, una sociedad de fomento, una ciudad, un camino al desierto. Serás arrebatado hacia otro lugar, corazón. Cerrando tus ojos, inclina tu rostro, vamos a orar. Vamos a orar. Vos que estás ahí me estás mirando, a veces es muy difícil, yo lo sé. A veces las cosas que suceden en nuestras vidas nos complican y no es fácil. Pero las Escrituras dicen que estas personas, incluyendo a Felipe, tenían buen testimonio. Y el mejor testimonio es el que podemos tener con Dios. Es el mayor testimonio. Y dice que era lleno del Espíritu Santo. Y dicen que tenía sabiduría. Buscadlo. Las Escrituras dicen, buscadme en tanto puedo ser hallado. Y Él está para ser hallado. Y todo lo que pidas al Padre en su nombre, las cosas que el Padre quiere que tenga, el Padre quiere que sea lleno del Espíritu. Y el Padre Celestial quiere que tenga sabiduría. Buscalo. Buscalo. Y si todavía no llegaste, y si no sabes bien cómo hacerlo, y si sentís como sintió el etíope, el deseo de ser lleno, y preguntó, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Aquí tengo la respuesta para vos. Hacé la oración en la que te voy a guiar. Con esta sencilla oración vas a tomar a Cristo como tu Señor y Salvador. Y vas a poder comenzar una vida gloriosa. Repetí conmigo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias por tu misericordia. Y te reconozco en este momento como mi único y suficiente Salvador. Anota mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Padre. Quiero servirte. Quiero ser lleno de tu Espíritu Santo. Quiero ser lleno de sabiduría. En Cristo Jesús. Amén. Si hiciste esta oración, Dios está con vos. Arrimate a una iglesia cristiana. Arrimate a aquel lugar donde se predique el Evangelio. Si querés más de nosotros o saber más, ahí van a salir el mail, los números telefónicos y todo lo que necesites para comunicarte con nosotros. Gracias por estar. Que Dios te bendiga.